Bienvenidos a Anatomía Virtual del Sistema Nervioso. Nuestra primera clase será sobre la circulación cerebral. Iniciaremos con un recorrido a través del sistema arterial que brinda los nutrientes y la oxigenación al cerebro, un órgano altamente metabólico, y posteriormente veremos el drenaje venoso de dicho órgano. Para iniciar, es importante, yo sé que ustedes todavía no han tenido exposición a otros sistemas, pero lo primero que deben de entender es que toda la sangre oxigenada que llega hacia los pulmones, vamos a poner los pulmones, toda la sangre oxigenada de los pulmones regresa al corazón, ¿sí? Esto lo verán en cardiovascular y después es bombeado a través de una arteria grande de gran calibre que se llama aorta. La aorta tiene un arco aórtico, sí que el que ustedes están viendo aquí, y tiene unas ramas principales. La primera rama es la rama brachiocefálica, la rama de la carótida común del lado derecho, izquierdo, perdón, y la subclavia izquierda. Esas son las primeras tres ramas del arco aórtico. Ya vimos las primeras ramas del arco aórtico. Ahora, algo importante de notar es que el tronco brachiocefálico del lado derecho se va a dividir en una arteria subclavia y una carótida común del lado derecho. Entonces tenemos una carótida común del lado derecho y una carótida común del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, esto es importante porque si se dan cuenta de las primeras ramas que van a llevar sangre oxigenada, nacen estas que van a llevar la circulación hacia la región cefálica, ¿sí? Donde vamos a encontrar el cerebro. Y esto es porque es un órgano vital y necesita una irrigación casi inmediata. Ahora bien, eh, entonces solo de manera de repaso, la carótida común del lado derecho nace del tronco brachiocefálico. La carótida común del lado izquierdo nace directamente del arco de la aorta. Esto es bien importante. ¿Qué otra cosa es relevante aquí? Que del tronco brachiocefálico sale la subclavia derecha y de la subclavia izquierda, que si se dan cuenta es una rama directa del arco aórtico, nace directamente lo que va a ser después la axilar y la irrigación del miembro superior, que la vamos a ver después. ¿Por qué es importante que ustedes ubiquen las subclavias? ¿Sí? La subclavia izquierda y la subclavia derecha, porque de ella van a ser otras arterias que vamos a ver más adelante, que son las vertebrales. Y ahorita les voy a explicar la relevancia de estas pequeñas arterias. En los videos anteriores lo que pudimos observar entonces es que tenemos un sistema de arterias carótidas y un sistema de arterias vertebrales. Esto se evidencia de mejor manera si coloco el modelo de lado. Aquí tenemos una vertebral seleccionada y tenemos la carótida común. Esto es de bastante importancia a nivel cerebral porque si se dan cuenta y si la seguimos, estas van a formar un sistema de circulación anterior y un sistema de circulación posterior, ¿sí? Y esto va a tener suma relevancia ya que la irrigación que brindan estos dos sistemas es diferente. Como dice su nombre, la carótida común y la carótida interna, que al final es la rama que va a ir al cerebro, pues nos va a dar la irrigación a la región anterior del cerebro. En cambio, las vertebrales va a ser el sistema posterior. Entonces, a manera de resumen, hay dos sistemas arteriales que le brindan la irrigación al cerebro. El sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar, llamado así por las arterias en las cuales lo conforma, que vamos a ir abundándolo más adelante. Entonces, como habíamos visto previamente, tenemos las carótidas comunes. Estas se van a dividir en carótidas externas, que no tienen una relevancia realmente para nuestra clase, la aprenderán en cardiovascular, pero las carótidas externas le van a dar la irrigación a las estructuras de la cara, la región externa de todo lo que va a ser la región facial. En cambio, las carótidas internas, como su nombre lo dice, se van a ir hacia la región interna y van a llegar al cerebro, ¿sí? Entonces, carótidas comunes, carótidas se dividen en carótidas externas y en carótidas internas. Esta división sucede aproximadamente a nivel de
la cuarta vértebra cervical, que es la que ustedes están viendo aquí a continuación. Ahí está. Sí, en C4. Ahí es donde usualmente nosotros vamos a encontrar la división. En esta división se da un pequeño abultamiento debido a esa bifurcación arterial que sucede y a esta estructura se le llama bulbo carotídeo. Importante de notar es que esto por lo general uno puede palparlo a nivel del ángulo de la mandíbula. Sí, inmediatamente ustedes ahí pueden colocar sus dedos y van a palpar precisamente el bulbo carotídeo y hay que hacerlo con cuidado porque hay varios receptores presentes a este nivel. Otra cosa que es muy relevante que ustedes deben de entender sobre el sistema carotídeo es que la carotida interna, como pueden ver, no tiene ninguna rama, no tiene ningún orificio donde le salga alguna rama. En cambio, la carotida externa tiene múltiples ramas, ¿sí? Eso es algo que también es bien relevante de entender. No solo su recorrido, uno es interno y otro es externo, sino también la ramificación que una posee y la textura lisa y directa que tiene hacia la circulación cerebral que tiene la otra. Y por último, otra diferencia entre la carotida externa y la interna es que como la externa va a irrigar tejidos periféricos, su resistencia vascular es mayor. En cambio, la resistencia vascular de la carotida interna es menor, ya que el flujo al que va a irrigar es más pasivo y está metabólicamente regulado, como estudiarán en fisiología. Entonces, a manera de resumen, arco de la aorta, tronco brachiocefálico, carótida común del lado derecho, carótida interna del lado derecho. Luego del arco de la aorta y el tronco brachiocefálico tenemos la carótida común del lado izquierdo, ¿sí? A nivel de C4, como vimos, está el bulbo, se divide en una bifurcación en la carótida externa, la carótida interna izquierda, y se va ya a lo que vamos a conocer adelante como el polígono de Willis. Y tenemos las subclavias después, subclavia izquierda, subclavia derecha. De estas van a ser la primera rama, son las vertebrales, ¿sí? Como vamos a ver en el siguiente video, estas tienen un recorrido bastante especial. Son arterias relativamente pequeñas, pero cumplen una función vital en la irrigación de las estructuras de la fosa posterior y de la región posterior del encéfalo. Ya estudiamos el sistema de las carótidas y carótidas internas y el sistema vértebro-basilar. Entendemos básicamente sus diferencias. Otra cosa importante antes de ahondarnos dentro de la circulación cerebral como tal es reconocer que la carótida interna tiene distintas porciones. Tiene una porción cervical, ¿sí? O sea, en el cuello. Posteriormente se adentra en el hueso temporal a través del canal carotídeo, lo podemos ver aquí, y en el canal carotídeo tiene un recorrido dentro de la porción petrosa del hueso temporal, por eso es una porción petrosa, y luego tiene una porción dentro del seno cavernoso, entonces una porción cavernomatosa, y luego ya dentro del cerebro tiene unas subdivisiones. Esto se lo vamos a mostrar durante la clase y lo vamos a ver con una angiografía. ¿Por qué es importante? Porque si hay alguna anomalía como un aneurisma, es importante decir en qué parte es que está. ¿Sí? Entonces esto sirve para procedimientos intervencionistas y para descripciones radiológicas. De igual forma, las arterias vertebrales tienen sus porciones, una porción B1, una porción B2, una porción B3, B4, y estas las vamos a ver durante la clase. Ahora bien, ya estudiamos entonces las carótidas internas, el sistema vértebro-basilar, ¿sí? Y ahora vamos a ir directamente a las ramas que se van a ir formando o el polígono que se forma a este nivel. Primero vamos a revisar la carótida interna y sus ramas principales, la subdivisión de las mismas y posteriormente revisaremos ya el sistema vértebro-basilar desde las vertebrales hasta la basilar y ya el polígono de Willis. Entonces iremos prácticamente desglosando la primera parte de la anterior y la siguiente parte va a ser toda esta región posterior, ¿sí?
Entonces, primero que nada, necesito que ustedes vean en sus libros el polígono de Willis o lo busquen en internet. Lo que van a ustedes notar es que la imagen que ustedes están viendo es una imagen desde la región inferior, ¿sí? Van a ver prácticamente el polígono de Willis de esta forma. ¿Sí? En la mayoría de libros así se nota porque es la mejor manera entre la que uno puede ver el sistema vértebro-basilar y el sistema de las carotidas internas. Entonces, así lo van a estudiar. Yo lo voy a estudiar de manera tridimensional y les voy a ir mostrando los conceptos básicos. Entonces, las carótidas internas, luego de ya emerger dentro del cráneo, a través del foramen lacerum, pasar en el sifón carotídeo y llegar a sus ramificaciones, vamos a ver que tiene predominantemente tres ramas principales. Tiene varias, pero las tres principales son la arteria cerebral media. ¿Sí? Esta es sumamente importante y como pueden ver el calibre es bastante grande en comparación con las otras ramas. ¿Sí? Entonces la cerebral media es, como pueden ver, va a dar la irrigación a una enorme porción del cerebro, casi toda la región lateral, y esto pues va a tener sus connotaciones clínicas. Luego tenemos la siguiente rama principal de la carótida interna, es la cerebral anterior. Esta cerebral anterior, como su nombre lo dice, se va a ir hacia la región anterior y va a ir en la porción interhemisférica por encima del cuerpo calloso, a los lados del giro del cíngulo, irrigando la corteza en la región superomedial, como pueden ver acá. ¿Sí? Entonces, tenemos una cerebral media que se va hacia la región lateral y da la irrigación predominantemente todo el hemisferio en su porción lateral. Y tenemos la cerebral anterior que se va en la región paramedial, dando irrigación a las estructuras que están a los lados del plano sagital en la línea media. ¿Sí? Esas son dos de sus ramas principales. Ahora, la primera rama que tiene sus relevancias oftalmológicas relevantes es la rama oftálmica. También tenemos una rama al plexo coroideo, por ejemplo. Sí, esas son ramas de menor orden que vamos a revisar también durante la clase. Y una cosa también que es importante es que también tiene una pequeña rama que es una comunicante posterior. ¿Sí? Esta comunicante posterior va a conectar el sistema de las carotidas internas con el sistema vértebro-basilar, cerrando así el polígono de Willis. Sin embargo, si ustedes colocan un catéter, prácticamente un tubo pequeño aquí y meten medio de contraste, siempre por lo general se va a pintar el sistema anterior y el sistema posterior como sistemas independientes. Las comunicantes posteriores tienen una función realmente para suplir a uno de los hemisferios cuando haya necesidad. ¿Sí? Entonces, tenemos carotidas internas, la rama oftálmica es la primerita que tira, pero no nos interesa tanto a nivel cerebral, pero sí es importante porque los ojos son parte del sistema nervioso central. Luego tenemos la más relevante de todas, o la de mayor calibre, la continuación directa de la carótida interna, que es la cerebral media y la cerebral anterior. Entonces, y una comunicante posterior. Ahora, si hay una comunicante posterior, hay una comunicante anterior, y así es. Es esta pequeña rama que ustedes pueden ver aquí comunicando las dos cerebrales anteriores. Esta, la comunicante anterior. Esta es importante, ¿por qué? Porque conecta ambas y porque es el principal sitio de localización de aneurismas de tipo Berry o tipo, ¿qué sería? Ciruela, llamaban por su traducción al español, o aneurismas saculares, ¿sí? Entonces, esas son prácticamente las primeras ramas que vamos a estudiar y que vamos a ir identificando. A continuación vamos a revisar el sistema vértebro-basilar, sus ramas principales, cómo se comunica y cierran al final el polígono de Willis y las implicaciones clínicas de ello. Ya revisamos entonces la circulación anterior del encéfalo dada por el sistema de las carotidas internas.
Vimos cómo va una arteria cerebral media, una cerebral anterior, una comunicante posterior, básicamente. Tiene otras ramas como la arteria oftálmica, la arteria coroidea anterior y otras, pero estas, pues, como vimos, son las más relevantes. Ahora vamos a estudiar el sistema vertebrovascular. Recordemos que las arterias vertebrales nacen de las subclavias a través de unos forámenes, van pasando en las vértebras, por eso son vertebrales. Luego se hacen intracerebrales y aquí hay algo relevante que tal vez no hice tanto énfasis anteriormente, es que es a través del foramen magno, este gran orificio que tiene el oso occipital, a través del cual pasa el tallo, que se vuelven intracraneales y forman un sistema de arterias que va a irrigar la región posterior e inferior del encéfalo. Para que lo puedan denotar aquí, a continuación, vamos a ver que la irrigación predominantemente a la región del tallo, cerebelo y la corteza inferior, posterior inferior del encéfalo o de los lóbulos occipitales. Entonces, ¿cuáles son o cómo se forma este sistema? Tenemos las vertebrales. Las vertebrales van a dar origen a la primera rama, que es la espinal anterior. Esa no está dibujada aquí. Vamos a imaginar una pequeña rama que va a ir aquí y va a dar la irrigación a la región anterior de la columna espinal, ¿sí? El cordón espinal. Luego, la primera rama que da es una llamada pica, ¿sí? Por sus iniciales, posterior, cerebelar, posterior inferior. Eh, yo les menciono pica porque es más fácil que se recuerden como Pikachu, ¿sí? Posterior, inferior, cerebellar artery, ¿sí? Que es lo que ustedes están viendo aquí, pica, ¿sí? Entonces, esa es la primera rama, como pueden darse cuenta, va a la irrigación a la región postero inferior, por eso es un nombre, ¿verdad? Del cerebelo, cerebelo. Luego tenemos la AICA, como su nombre lo indica, anterior inferior cerebellar artery, ¿sí? Por eso es A, I, K. Así la van a encontrar en inglés, ¿sí? Entonces tenemos la primera rama, la pica, y luego da una segunda rama que es la aica, ¿sí? Entonces, como su nombre lo indica, la aica va a la irrigación a la región anteroinferior, ¿sí? De el cerebelo. Entonces tenemos una posterior inferior, una anteroinferior. Luego, como ven, tenemos otras ramas ya a nivel basilar. O una cosa importante que tal vez, y aquí hay un error en este modelo, es que la pica es una rama de la vertebral. Sí, esto voy a hacer énfasis y lo voy a doblar aquí. La pica es una rama usualmente de las vertebrales, como lo ven acá. Esta sería la posición correcta. Luego las vertebrales confluyen, forman la basilar y la primera rama de la basilar es la aica, ¿sí? Luego tenemos unas ramas que son las laberínticas, como se dice su nombre, van a ir al laberinto, o la rama auditoria interna, ¿verdad? Que van a ir al laberinto o a la región auditiva. Luego tenemos unas ramas pequeñas que no sé si voy a lograr agarrar, que son las pontinas, que van a dar la irrigación, como su nombre lo dice, al puente, ¿sí? Como lo ven acá. Y por último tenemos, bueno, penúltimo tenemos una cerebelar superior. Sus siglas en inglés son SUCA. Así se lo pueden recordar, Superior Cerebellar Artery. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso al final para que ustedes pues, estén tranquilos. Y de último, la última rama va a ser la cerebral. Ojo con esto, cerebral posterior, que va a dar la irrigación
a la porción posterior inferior o occipital del cerebro, no cerebelo, ¿ok? Entonces, a manera de repaso, las vertebrales se hacen intracraneanas a través del foramen magno y dan la primera rama, ¿cuál dijimos que eran? La espinal anterior, ¿sí? Y las pica, ¿sí? Que estarían acá. Esa es la posición correcta, ¿sí? Luego está la aica, luego las laberínticas, luego las pontinas, la suca o cerebelar superior y por último la cerebral posterior. Entonces esto es un poco confuso, yo sé, conforme lo repasen lo van a ir entendiendo un poco mejor, pero en general, si se dan cuenta, el cerebelo recibe irrigación por 3 arterias, 2 inferiores y una superior. Y el cerebro recibe irrigación por parte del sistema vertebrovascular solo de una arteria, que es la cerebral posterior. Espero que con esto esté claro. En general, este es el sistema vertebrovascular y como pueden ver, va a dar irrigación a la región inferior, posterior inferior, que les he hecho tanto énfasis. ¿Y por qué es importante esto? Y lo van a estar oyendo bastante en imagenología, lo van a oír también en neuro, ¿sí? Entonces, hay un concepto que es la fosa, la región inferior o infratentorial, ¿sí? Que tal vez voy a colocar aquí el tentorio para que ustedes lo puedan identificar. Estos es más o menos algunos ejercicios que ustedes van a hacer en tercer año, que son disecciones digitales como la que yo estoy haciendo aquí. Entonces, como pueden ver, aquí estaría el cerebelo y aquí el cerebro. Lo que lo divide son unas estructuras fibrosas llamadas en este caso el tentorio cerebelo. Entonces la región infratentorial es esta y la supratentorial es esta. Se los digo como un extra de la clase por si utilizo esos términos para que no se confundan, pero el sistema vertebrovascular va a dar es el único sistema, si se dan cuenta, que va a dar irrigación a la región infratentorial. El sistema carotidio no da irrigación a esta porción. ¿Sí? Entonces, si tenemos afección vascular del cerebelo, es el sistema vertebrovascular. ¿Sí? Con eso terminaríamos. Ahorita vamos a repasar ya el polígono de Willis. Voy a hacer un breve repaso de todo y les voy a dar énfasis en algunas cosas. Cuando ya revisamos entonces el sistema de las carotidas comunes, carotidas internas, como estas van a dar las ramas que van a irrigar toda la región del sistema de circulación anterior del encéfalo, ¿sí? Anterolateral, y el sistema vertebrovascular, que predominantemente va a dar irrigación a las estructuras de la fosa posterior y los lóbulos occipitales del encéfalo. Mi intención con lo siguiente es que ustedes puedan valorar realmente y que puedan ver cómo pues, se vuelve un circuito que está interconectado por unas arterias comunicantes. Ya vimos la arteria comunicante anterior que comunica ambas arterias cerebrales anteriores y las comunicantes posteriores, ¿sí? Que son, si se dan cuenta, es una comunicante anterior, son 2 comunicantes posteriores y cierran un circuito. ¿Y por qué es esto relevante? Porque si, por ejemplo, eh, yo tuviera una placa de aterosclerosis aquí, ¿sí? En la carótida común, se suelta una placa y ocluye la cerebral media del lado izquierdo, a través de ramas colaterales el sistema puede tratar de suplir esa área, ¿sí? Esa colateralidad que existe en el sistema es importantísimo a la hora de evaluar pacientes que tienen isquemia cerebral secundario a microémbolos. Entonces, esta capacidad que tiene como de cambiar de flujo, de redistribuir el flujo en base a las necesidades, es una característica bien importante y es gracias a la complejidad de la circulación cerebral.
Otra cosa importante que van a ver en fisiología es que el cerebro es metabólicamente regulado. Entonces, es un órgano cuya actividad metabólica va a producir vasodilatación. Entonces, esto está constantemente cambiando de resistencias y es por eso que tener un polígono permite que el flujo vaya regulándose conforme sean las necesidades del encéfalo, ¿sí? Entonces, antes de pasar a un último concepto, que es una rama importante que tiene la carótida externa que vamos a revisar, es los territorios vasculares. Solo quería ejemplificárselos de manera gráfica. Entonces, recordemos que tenemos las cerebrales anteriores que van a ir en la región paramedial y como les había explicado, esto lo vamos a ver en clase, pero predominantemente van a dar, si quieren lo voy a hacer más pequeño, vamos a borrar para que lo puedan ver, van a dar la irrigación a esta porción anteromedial del cerebro. Ahora tenemos las cerebrales medias, si se dan cuenta van a dar irrigación predominantemente a casi toda la porción lateral del encéfalo, ¿sí? Y van a ver que entre la cerebral anterior y la cerebral media, pues hay vasos que logran como juntarse. Y hay áreas donde se como colisionan los territorios vasculares. Estas son áreas que se llaman watershed areas, ¿sí? Se lo voy a escribir. Watershed. En español serían áreas limitadas por flujo. Sí, entonces son importantes porque cuando hay hipotensión, un paciente en choque, cuando la presión arterial baja, estas áreas se pueden ver afectadas. Y por último, el sistema vértebro-basilar que habíamos hablado, pues predominantemente va a dar la irrigación a todo lo que va a ser el hemisferio inferior y la región occipital. Esto va a proporcionarles a ustedes unos diagramas donde lo van a poder ver de mejor manera, pero en general, esos son más o menos los territorios arteriales. Ahora, por último, una arteria que es significante, realmente importante, también porque está asociada a cierta patología que vamos a ver a continuación, es que hay una rama de la carótida. Tenemos las carótidas comunes, ¿se recuerdan? Tenemos una carótida externa que tenía múltiples ramas. Como les había enseñado, la carótida externa, pues entre sus ramas distales, tiene una rama importante que va a ser la arteria meningia media. Esta es importante porque se hace intracraneana y como pueden ver va a dar dos ramas, una anterior y una posterior, que es la que estoy agarrando aquí, y una anterior. ¿Sí? Entonces, bien importante que recuerden ustedes, vamos a colocar el cráneo. ¿Sí? Vamos a borrar aquí un poquito, opacar las estructuras para que ustedes lo puedan ver. Como estas ramas de la carótida externa, que llamas la meningia media, ¿sí? Pues tienen una relación muy estrecha con el hueso temporal, ¿sí? Y el hueso parietal, ¿sí? Van superficiales a él y se encuentran por encima de unas capas protectoras que van a ver también más adelante, que son las meninges, ¿sí? Aquí está la dura madre, es la capa más externa de las meninges, y como pueden ver, estas se encuentran literalmente abrazando esta capa que es la dura. Entonces, si yo tengo, por decirles un ejemplo, si yo tuviera trauma y precisamente me golpeo la cabeza en la porción escamosa del hueso temporal, esa fractura puede deprimirse y precisamente ir a lesionar la arteria meningia media, ya sea su porción anterior o posterior. ¿Y qué va a suceder? Va a haber un sangrado. Ese sangrado va a ser arterial,
y por encima de las meninges. Y eso se puede identificar de manera muy apropiada en los estudios de imágenes como la tomografía y la resonancia magnética. Eso es una correlación clínica bien importante, ¿sí? Porque vamos a ver distintas colecciones en clase que se pueden desarrollar ya sea por encima o por debajo de estas capas protectoras llamadas meninges que van a ver pues, más adelante durante el curso. Supongo que ya se las han mencionado. Como siguiente tema tenemos el sistema venoso que da el drenaje del encéfalo hacia las cámaras cardíacas. Primero que deben de recordar de biología básica es que el cerebro, pues ya vimos cómo se es perfundido con sangre oxigenada, posteriormente es metabolizado por el cerebro, utilizado ese oxígeno y luego necesita un sistema de drenaje, de escape y de regreso para que la sangre vuelva a oxigenarse. Entonces es este sistema el que vamos a estudiar a continuación. Lo primero que quiero que noten es que hay un sistema superficial, ¿sí? Y hay un sistema profundo. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la oclusión de un sistema es muy diferente a la oclusión del otro, siendo el de peor pronóstico una oclusión del sistema interno. ¿Ok? Entonces, la manera creo que más sencilla de estudiarlo es revisando primero el sistema superficial y posteriormente el sistema profundo. El sistema superficial lo van a constituir predominantemente venas corticales que van a dar su drenaje venoso predominantemente a una estructura llamada el seno sagital superior. Se llama así porque literalmente discurre a través de la línea media en una disposición sagital, si recuerden sus planos anatómicos, y porque está superior. Si hay un seno sagital superior, entonces tiene que haber un seno sagital inferior, y así es. El seno sagital inferior está por encima del cuerpo calloso. Y este va a drenar estructuras más profundas que vamos a ver más adelante. Pero, entonces, sistema superficial, seno sagital superior. Hay una vena superficial de Trollard, que es la que ustedes ven acá. Una vena superficial de la B. Sí, y estas venas superficiales eventualmente van a ir a drenar todo el sistema. Drena eventualmente tanto superficial como profundo a la yugular interna. Que ahorita vamos a seguir su recorrido. Entonces tenemos estas venas del sistema superficial, así muy básico. El sistema profundo, en este ya se encuentra más, como su nombre lo dice, profundo en el encéfalo, y va a estar constituido por el seno sagital inferior, la gran vena de Galeno, como se dice aquí. Voy a acercar esto para que ustedes lo vean. Gran vena de Galeno. Aquí no está dibujado, pero también hay dos venas cerebrales internas que van a drenar a la vena de Galeno. Y todo este sistema se junta, el sistema profundo, a un seno recto, porque literalmente está por encima del tentorio cerebelar. Vamos a quitar aquí varias cosas para que ustedes puedan ver el tentorio. Vamos a ver, este es el falx cerebral, es un tejido conectivo que divide ambos hemisferios, lo pueden ver ahí. Vean la relación que tiene con el seno sagital inferior y el seno sagital superior, y vean que por encima del tentorio cerebelar tenemos nosotros el seno recto. Bueno, realmente entre él, ¿verdad? Va. Ahora, tenemos el sistema superficial, el profundo, ya vimos el seno recto. Vamos a ver que eventualmente todo va a confluir o va a ir a un mismo sitio. Ese sitio es llamado la confluencia de los senos, que es esta porción donde se juntan los 4 senos principales. Entonces, posteriormente de haber drenado el seno sagital superior, seno sagital inferior, seno recto, se juntan en la confluencia de los senos. Posteriormente va a ir a través de un seno transverso por su disposición transversa en el cuerpo al seno sagital sigmoideo porque tiene una forma sigmoidea o en S. Y por último, del sigmoideo va a ir ya a la yugular interna. ¿Sí? Entonces, tenemos todo prácticamente que va a ir
a juntarse y eventualmente a distribuirse hasta la yugular interna. Entonces el drenaje superficial iría de las venas superficiales a la confluencia de los senos, senos transversos, sigmoideos, venas yugulares internas. ¿Sí? Ahora esto es predominantemente de toda esta región. Ahora recordemos que en la línea media también tenemos estructuras bien importantes como la glándula hipófisis, la, eh, otros pares craneales, el tallo, etcétera. De manera muy básica tenemos un plexo basilar y tenemos senos cavernosos. Estos senos se van a drenar a través de dos ramas, una petrosa superior, una petrosa inferior, que se van a ir a conectar a los sistemas previamente descritos. Ven que el seno sagital, el seno petroso superior va al seno sigmoideo, y el seno petroso inferior directamente a la unión o a la confluencia que tiene el seno sigmoideo con la yugular interna. Entonces así tenemos un drenaje superficial, profundo y de manera muy coloquial podemos decirle como de manera interna, ¿verdad? Un sistema también que permite el drenaje de las estructuras de la línea media. Entonces con eso terminaríamos el drenaje venoso. Algo importante es que pueden haber sitios de obstrucción y puede haber entonces un impedimento en el drenaje. Como estos sistemas son independientes del sistema superficial y profundo, pueden ayudarse entre sí, pero sí se producen infartos secundarios a trombosis venosa de alguno de estos senos. Eso es bien importante porque los territorios vasculares son muy diferentes, siendo de peor pronóstico una trombosis por ejemplo, si yo tuviera una oclusión a este nivel del seno recto, prácticamente todas las estructuras internas del cerebro podrían estar infartadas. Y esto es de muy mal pronóstico. Entonces, tal vez esa es la pesquisa, una de las más importantes que deben de reconocer. Otra de las cosas más relevantes es la relación que tiene el seno cavernoso con los pares craneales que se dirigen hacia la región intraorbitaria. ¿Sí? Entonces, esta es la órbita. Solo se lo voy a mostrar. Esta es la órbita donde está el ojo, ¿verdad? Y vamos a ver que hay pares craneales que se dirigen hacia acá y que van a controlar los músculos extraorbitales. Y también algunas ramas que le van a aportar pues distintas funciones a las estructuras que se encuentran dentro de la órbita. Entonces, vamos a ver en la clase, ¿sí? Que algunos de estos pares craneales se encuentran en muy estrecha relación con el seno cavernoso y trombosis del seno cavernoso puede producir sintomatología ocular secundario a lo mismo o procesos también orbitarios como un absceso o infecciones severas se pueden prácticamente regar hacia el seno cavernoso y producir trombosis del mismo, al igual que patologías de la cavidad nasal, maxilar, etcétera. Y entonces, trombosis de los senos cavernosos tiene una sintomatología bastante específica y la vamos a revisar en la clase. En general, estas patologías, como van a ver, no son tan comunes, pero pueden llegar a presentarse. Inclusive, si nosotros queremos ahondar un poquito más, les voy a mostrar un caso en clase bien interesante, donde vean la relación que tiene la carótida interna con el seno cavernoso. Es muy estrecha. Y en pacientes que tienen trauma craneoencefálico, puede existir que haya trauma también en estos vasos y se desarrolla una conexión entre un sistema y el otro, se le conoce como fístula, ¿sí? Y puede haber una fístula arteriovenosa entre la carótida interna y el seno cavernoso, y eso va a producir una sintomatología también bastante específica, y es bastante común en traumas craneoencefálicos severos. Entonces ya vimos cómo prácticamente el drenaje del encéfalo se da a través de un sistema superficial y profundo hacia una estructura venosa muy importante que es la yugular interna. Y solo a manera de repaso, es importante que esta discurra a través del cuello y va a terminar o su drenaje va a ser hacia las arterias subclavias.
derecha e izquierda respectivamente. Ambas van a ver en cardiovascular que confluyen a través de troncos brachiocefálicos en una vena cava superior y así eventualmente la sangre llega al corazón para posteriormente ser oxigenada a nivel pulmonar. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante, vean la relación que tiene las carótidas comunes con las carótidas internas, ¿verdad? Vean que son el sistema de las yugular interno, es más superficial, más lateral, y recuerden que estas venas son más compresibles a diferencia de una arteria es más dura y sí se pueden palpar, incluso estas venas se pueden llegar a ingurgitar cuando hay congestión venosa. Esto lo vamos a ver más a fondo en cardiovascular. Sí, y sí hay ciertos sistemas aledaños que pueden dar un drenaje venoso extra al cerebro, pero se escapan de la explicación de esta clase.